En esta sesión nos disponemos a trabajar la planificación curricular del sílabo. Es importante resaltar que para trabajar la planificación curricular del sílabo se deben tener en consideración los documentos curriculares que reposan en los diferentes niveles de concreción, pues de esta manera debemos tener en consideración el modelo educativo de la Universidad Católica de Cuenca, el mismo que se encuentra en el primer nivel de concreción del diseño curricular, es decir, se encuentra en el nivel macro. Este modelo educativo está vigente desde abril del 2015 y en la página 62, en el párrafo tercero, manifiesta que desde el punto de vista pedagógico, las carreras han de propiciar la concreción de los postulados de la pedagogía crítica, la teoría de la complejidad y los aprendizajes significativos. En otras palabras, el modelo educativo da lineamientos específicos de cómo los docentes debemos trabajar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, nos piden que apliquemos estrategias de enseñanza-aprendizaje que permitan ir llegando a la concreción de los postulados de estos enunciados pedagógicos que se emplean en el modelo educativo. Una vez que hemos analizado estos elementos, debemos manifestar que a más del modelo educativo, también se debe tener en consideración el diseño curricular. Este documento reposa en el segundo nivel de concreción curricular y hace referencia a la contextualización de las realidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el diseño curricular vamos a encontrar el perfil de egreso, el perfil profesional, el plan de estudios, entre otros insumos que nos permitirán realizar de manera adecuada la planificación curricular del sílabo. Pues como mencionaba, en el diseño curricular se encuentra el plan curricular. Esto hace referencia a las diferentes asignaturas que se deben ir cursando en los diferentes ciclos académicos. Pues en este plan curricular se distribuyen las asignaturas en función a los ciclos que comprenden a la carrera específica, pues podemos identificar que constan las asignaturas con sus correspondientes nombres. Estas asignaturas cuentan de sus códigos específicos, así como también se identifican los pre y los correquisitos. ¿Qué son esto de los prerequisitos? Los prerequisitos hacen referencia a las asignaturas que los estudiantes ya cursaron, las mismas que nos sirven de base para hacer la consecución del logro de la nueva asignatura. Y los correquisitos son las asignaturas que se están desarrollando en el mismo ciclo académico en estrecha relación con la asignatura en mención. Consecutivamente se identifica de manera clara el eje de formación al que pertenece la asignatura. De igual manera se identifican las horas semanales que debe dictar un docente en relación a la asignatura en mención. Se identifican también las horas presenciales y las horas de trabajo autónomo. En la última columna podemos identificar que se identifican de manera clara los créditos semestrales que están designados para cada una de las asignaturas en función al número de horas. Una vez que hemos analizado el modelo educativo y, a su vez, el diseño curricular, tenemos documentos bases que direccionan el accionar de la planificación curricular del sílabo de la Universidad Católica de Cuenca. A continuación, vamos a analizar la matriz que la presente universidad utiliza para elaborar sus sílabos. En esta presente matriz debemos consignar en una primera instancia la sede a la que pertenecemos, la unidad académica, así como la respectiva carrera en la que se desarrolla la asignatura. En datos informativos debemos consignar el nombre de la asignatura sobre la cual va a ser trabajado el sílabo, la misma que debe constar de la misma manera en la que consta declarada en el plan curricular. Es decir, no se pueden hacer adecuaciones ni omisiones del nombre de la asignatura. A su vez debemos mencionar que dentro del plan curricular se debe identificar el área de formación y el código para registrarlo en estos espacios designados para el mismo.
Si nos regresamos al plan curricular, aquí se identifica el código de evaluación educativa, así como el eje de formación al que pertenece la presente asignatura. Posteriormente, en el punto 1.4, correspondiente a créditos, debemos consignar lo establecido en el presente plan curricular. Asimismo, debemos consignar las horas semanales, las horas semestrales, distribuidas en horas presenciales y no presenciales. Si nos regresamos al plan curricular, aquí podemos evidenciar que de la asignatura de evaluación educativa constan sus horas semanales, así como las horas presenciales y no presenciales. En la última columna se evidencia de manera clara los créditos semestrales correspondientes a la presente asignatura. Posteriormente, en el punto 1.5, deberemos consignar el curso, así como el paralelo o los paralelos que estén a cargo. Además, se deberá consignar la modalidad en la cual se imparte la asignatura. En el punto 1.7 se deberá extraer los prerequisitos y correquisitos, los mismos que están estipulados en el presente plan curricular. Evidenciamos de manera clara que aquí se encuentra la asignatura de evaluación educativa, consta con una asignatura de prerequisito y 2 de correquisitos, y estas a su vez deben ser consignadas en el punto 1.7 de la presente matriz. Acto seguido se debe consignar el nombre del docente responsable de la elaboración del sílabo y por ende responsable de la asignatura, así como su correspondiente correo. De la misma manera se deberá seleccionar el periodo en el cual se desarrolla el presente ciclo académico. Continuamos con el desarrollo del horario, el mismo que marcamos en función a las horas establecidas. A continuación deberemos trabajar la descripción de la asignatura. En este apartado se debe mencionar que es importante que se inicie la descripción de la asignatura destacando la importancia y cómo ésta contribuye al perfil de egreso de la carrera de los futuros profesionales. Es importante precisar que esta descripción debe realizárselo entre 10 a 12 líneas y debe ser clara, precisa y concisa, de tal manera que se utilice un vocabulario de acuerdo a la necesidad del contexto en el cual nos desenvolvemos. Continuamos desarrollando la presente matriz y para ello debemos trabajar el texto y otras referencias requeridas para el tratamiento de la asignatura. Es decir, aquí abordaremos todo lo referente a la bibliografía. En una primera instancia debemos trabajar la bibliografía base. Aquí es importante precisar que el libro que se utilice como base debe reposar en la biblioteca de la presente unidad académica, pues aquí se consignará el código asignado para el libro y la descripción se la hará según la normativa APA sexta edición. Posteriormente deberemos consignar la bibliografía complementaria, entendiéndose por esta los libros que podemos emplear para ir alcanzando cada uno de los bloques temáticos. Esta bibliografía complementaria puede emplearse con documentos que reposan en la biblioteca de la facultad o de la respectiva unidad académica, o pueden emplearse documentos externos. Posteriormente consignaremos la linkografía. En este apartado es muy importante resaltar que las fuentes que se utilicen dentro de la linkografía deben ser fuentes fiables que garanticen la calidad del contenido científico a extraerse de estas fuentes. En el cuarto literal vamos a iniciar a trabajar el objetivo general de la asignatura, que en este caso corresponde a evaluación educativa. Es importante resaltar que el objetivo general hace referencia a lo que buscamos alcanzar al culminar el presente ciclo académico. Este objetivo general se desarrollaba en una primera instancia con un verbo en infinitivo y debía responder a las preguntas ¿qué evaluar, que son los contenidos? El cómo, que hace referencia a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, y el para qué enseñar, que hace referencia a la finalidad.
Como podemos observar en el presente ejemplo, se cumple con las características, se encuentra el verbo en infinitivo, expresa de manera clara los contenidos, las estrategias, así como precisa el para qué le va a servir el presente contenido al futuro profesional. En el quinto literal vamos a trabajar la matriz de planificación didáctica. En esta matriz de planificación didáctica debemos tener presente que el modelo educativo de la Universidad Católica nos invita a trabajar con metodologías y estrategias que nos ayuden a la consecución del logro de los postulados de la pedagogía crítica, del aprendizaje significativo y el pensamiento complejo. Por ello es muy importante tener presente, ya que aquí se refleja la consecución de esos postulados. En una primera instancia debemos consignar el título del respectivo bloque temático. Posteriormente debemos seleccionar el perfil de egreso. Para la selección de este perfil de egreso debemos acudir nuevamente al diseño curricular. En el diseño curricular nos ubicamos en el literal correspondiente al perfil de egreso y del listado establecido identificamos con cuál de estos perfiles declarados nosotros podemos contribuir mediante la asignatura que estamos dictando. En el caso de la asignatura de evaluación educativa, en el bloque 1 va a contribuir con el perfil de egreso que corresponde al literal C. Es decir, tomamos este perfil declarado y lo ubicamos en el correspondiente casillero del perfil de egreso. Es importante precisar que existe otro literal que puede contribuir al desarrollo de la asignatura en cuanto al perfil de egreso. Ese lo podremos tomar en el segundo bloque temático o en el tercero si así se lo requeriera. Pues consignado el perfil de egreso, identificamos la contribución que vamos a tener en relación con la asignatura. Posteriormente debemos elaborar el resultado de aprendizaje. Es importante resaltar que el resultado de aprendizaje hace referencia a lo que buscamos que el alumno sea capaz de hacer al finalizar un curso. Recuerde que este resultado de aprendizaje debe estar conformado por los diferentes verbos de la taxonomía de Bloom. Debe el verbo expresar una acción y debe estar seguido de un complemento y una palabra que lo contextualice. Que si podemos analizar este resultado de aprendizaje, cuenta con el verbo en acción, el complemento y las palabras que lo contextualizan con la realidad del proceso de aprendizaje. Concluida esta primera parte, procedemos a consignar los contenidos a ser abordados en el presente bloque temático y posteriormente a elaborar los objetivos específicos. ¿Cómo elaboramos estos objetivos específicos? Recordemos que estos objetivos específicos son la desagregación del objetivo general. A su vez, estos objetivos específicos nos permiten ir alcanzando consecutivamente, paso a paso, los logros de aprendizaje para contribuir al logro del objetivo general. Recordemos que el objetivo específico debe partir de un verbo en infinitivo, debe responder a la pregunta de qué enseñar y para qué estamos enseñando. A su vez es importante precisar que estos objetivos específicos se desagregan de los contenidos que van a ser abordados. Si podemos identificar, en el literal 1.2 están etapas y tipos de evaluación, y este objetivo específico se refiere a los tipos de evaluación. Vemos que parte de un verbo que tiene el qué y el para qué. De igual manera se trabaja el objetivo específico número 2, que hace referencia a los articulados de la LOEI y responde a las mismas características del objetivo específico número 1. Es decir, se encuentra el verbo en infinitivo, responde al qué enseñar, que son los contenidos, y el para qué enseñar. Trabajados los objetivos específicos, debemos identificar la metodología a emplearse.
Y aquí debemos recordar que debemos utilizar metodologías activas que nos ayuden a la consecución de los postulados descritos en el modelo pedagógico. Seleccionamos el método demostrativo para establecer el trabajo de aula dentro de este bloque temático. En el casillero de actividades del aprendizaje, en lo concerniente a docencia asistida, se deben establecer las actividades a ser realizadas durante las sesiones o las horas de clase a trabajar con el alumno. Aquí se evidencia que se trabajará con videos, presentación y elaboración de diapositivas y esquemas diferenciales, así como con lecturas y análisis crítico-reflexivo sobre los temas tratados. También se empleará la técnica de la rejilla para establecer el análisis del reglamento a la LOEI. Una vez que se hayan establecido estas diferentes actividades a ser desarrolladas durante la hora de clase, se puede resaltar que las actividades propuestas de una o de otra manera contribuyen a promover los postulados de la pedagogía crítica, el pensamiento complejo y el aprendizaje significativo establecidos en el modelo educativo de la Universidad Católica. Establecidas estas actividades, debemos precisar las actividades a trabajarse en el componente colaborativo, práctico y autónomo. Es importante precisar que estos tres componentes están estipulados en el reglamento de régimen académico que vigilan a las instituciones de educación superior, pues el espacio del aprendizaje colaborativo hace referencia a que se deben utilizar los diferentes recursos tecnológicos en provecho a la interacción que se debe promover en los diferentes contextos de aprendizaje. Por ello, en esta actividad se propone un foro de discusión mediante el análisis previo de un artículo. En el componente práctico, se debe trabajar actividades que permitan evidenciar la aplicación de la teoría a la praxis en donde se desenvolverá el futuro profesional, pues como se lo refleja en el presente espacio, se trabajará la difusión de carteles y afiches en base al reglamento de la LOEI. El trabajo autónomo hace referencia a las actividades que desarrolla el estudiante de manera independiente y que por ende promueve el autoaprendizaje del mismo. Concluidas estas actividades, se puede establecer un breve análisis, pues cada una de estas actividades está en estrecha relación con los contenidos, y estas a su vez van a permitir el alcance de los objetivos específicos, los mismos que nos harán alcanzar de manera consecutiva el logro del objetivo general. Pues desde otro punto de vista se puede manifestar que estas actividades exigen el análisis, la reflexión, la crítica de los estudiantes, con lo cual se estaría promoviendo desde el ambiente autónomo estrategias que promuevan el trabajo de la pedagogía crítica, el aprendizaje significativo y el desarrollo complejo del pensamiento crítico. En cuanto al casillero de evaluación, se debe trabajar y consignar lo referente a técnicas e instrumentos. Es importante resaltar que una técnica es lo macro dentro del proceso de evaluación y a su vez esta técnica puede tener varios instrumentos de evaluación tal como se lo expresa en la presente matriz. La consignación de las horas va a estar de acuerdo a las necesidades del docente en función a los contenidos y a la amplitud con la que vayan a ser abordados. Finalmente se deberá consignar la fecha de inicio así como la fecha de finalización del presente bloque temático. En el punto 6 de evaluación de los aprendizajes, es importante precisar que no se deben hacer ajustes en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3, pues estos ya están establecidos por los organismos académicos de la presente institución. En el punto 7, en lo referente a la aprobación, pues se debe consignar la fecha en la que se elaboró este documento, la fecha en la que ha sido validado por el director académico, así como la fecha en la que se ha obtenido el visto bueno del subdecanato. Católica de Cuenca, construyendo calidad académica.